No sé cómo llegaste aquí, pero si alguna vez te preguntaste por qué los cristianos más fieles son también los que más batallan económicamente, entonces esta historia no es casualidad, es un llamado. Yo era una secretaria obediente, una mujer de oración, una creyente que hacía todo correcto. Pero mientras otros prosperaban, yo acumulaba fracasos, deudas y silencios. Hasta que morí. Literalmente. En la mesa de cirugía, mi corazón se detuvo. Y en ese instante, Jesús me mostró algo que ningún sermón, ningún libro, ninguna oración me había revelado. La pobreza no es voluntad divina. Lo que vi del otro lado cambió mi vida. Y si tú también has sentido que tu fe no se traduce en prosperidad, tal vez este sea el momento de romper las cadenas invisibles que te atan. Porque hay algo que nadie te ha dicho. Las hijas del rey no viven como mendigas. Antes de comenzar este video, recuerda suscribirte y darle like. Yo crecí creyendo que la fe era suficiente. Que si oraba, trabajaba duro y obedecía a Dios, las bendiciones vendrían solas. Era lo que me enseñaron desde niña, lo que escuchaba cada domingo en la iglesia, lo que mi mamá repetía mientras cocinaba y mi papá confirmaba con su ejemplo silencioso. Así que me convertí en una mujer de principios, una secretaria dedicada, una esposa fiel, una cristiana obediente. Pero había algo que no encajaba. Mientras yo vivía con lo justo, otros, que ni siquiera mencionaban a Dios, prosperaban sin esfuerzo aparente. Y yo me preguntaba, ¿por qué? No era envidia, era confusión. Porque si Dios es justo, ¿por qué los que lo siguen con sinceridad parecen ser los que más sufren económicamente? Intenté ignorar esa pregunta durante años. Me decía a mí misma que el tiempo de Dios es perfecto, que la humildad es virtud, que la escasez purifica. Pero en el fondo, algo se rompía cada vez que tenía que elegir entre pagar la luz o comprar medicinas. Cada vez que veía a mis hijas renunciar a algo por falta de dinero. Cada vez que mi esposo me decía, ya veremos cómo lo resolvemos, con esa sonrisa que escondía preocupación. Entonces decidí emprender. Pensé que tal vez Dios estaba esperando que yo diera un paso de fe. Abrí una tienda de regalos cristianos. Oraba cada mañana, ayunaba los viernes, pedía oración en la iglesia. Trabajaba desde que salía el sol hasta que se ocultaba. Pero el negocio no despegaba. 2 años después, cerré con deudas y el corazón hecho pedazos. Intenté de nuevo con una pastelería. Misma fe, misma dedicación, mismo resultado. Cerré en 1 año y medio. El tercer intento fue con asesoría de negocios. Me especialicé, estudié, invertí lo poco que me quedaba. Pero otra vez, fracaso. 3 intentos, 3 fracasos, 3 heridas que no sabía cómo sanar. Volví a mi empleo como secretaria, pero ya no era la misma. Cargaba la vergüenza de haber creído demasiado, de haber soñado demasiado. En la iglesia, cuando me preguntaban, yo sonreía y decía, estoy esperando el tiempo de Dios. Pero por dentro, me sentía abandonada. Comencé a pensar que tal vez no fui hecha para prosperar, que mi llamado era vivir con lo básico, que la abundancia era para otros, no para mí. Acepté la mediocridad como si fuera voluntad divina. Me convencí de que soñar con una vida mejor era orgullo, que querer más era codicia, que conformarse era espiritual. Pero cada vez que veía a mis hijas dormir, sentía que les estaba heredando una mentira. Cada vez que veía a mi esposo hacer cuentas con la cabeza baja, sentía que le estaba fallando. Y cada vez que oraba, sentía que mis palabras chocaban contra un techo invisible. Los años pasaron. El cuerpo comenzó a resentirlo. Dolores en la espalda, estrés acumulado, jornadas eternas frente al escritorio. Hasta que el médico dijo que necesitaba cirugía. Hernia de disco. Riesgo alto. Miedo profundo. La noche antes de la operación, oré como nunca. Le pedí a Dios que me cuidara, que me diera fuerzas, que me mostrara si todo esto tenía sentido.
No sabía que esa oración sería el umbral hacia algo que cambiaría mi vida para siempre. Porque en esa cirugía, mi corazón se detuvo. Y mientras los doctores luchaban por traerme de vuelta, yo estaba en otro lugar. Un lugar donde las respuestas no se escondían detrás de sermones, donde las promesas no eran condicionadas por culpa, donde la verdad no tenía miedo de romper tradiciones. Un lugar donde Jesús me esperaba con los ojos llenos de amor y una revelación que destruiría todo lo que yo creía sobre la pobreza, la fe y la prosperidad. Pero antes de llegar ahí, tuve que morir. No solo físicamente. Tuve que morir a la idea de que la escasez era santa. Tuve que morir a la culpa de querer más. Tuve que morir a la programación que me decía que ser hija de Dios significaba vivir con lo mínimo. Y esa muerte, aunque dolorosa, fue el inicio de mi verdadera vida. Porque lo que Jesús me mostró después, no era solo para mí. Era para todos los que han creído que la pobreza es parte del plan. Era para ti también. Cuando abrí mi primer negocio, lo hice con el corazón lleno de fe. Era una pequeña tienda de regalos cristianos, modesta, pero hermosa. Cada mañana, antes de abrir la cortina metálica, oraba con fervor. Le pedía a Dios que bendijera cada venta, cada cliente, cada producto. Ayunaba los viernes, sembraba mis diezmos con alegría, y cada vez que alguien me decía que estaba loca por dejar mi empleo estable, yo respondía, Dios honra a los valientes. Pero los días pasaban y las ventas no llegaban. Las cuentas se acumulaban. Y yo, en silencio, comenzaba a preguntarme si había cometido un error. Pero no lo decía. Me aferraba a la idea de que tal vez era una prueba, que debía perseverar, que la bendición estaba por llegar. 2 años después, cerré la tienda con una deuda que me quitaba el sueño. Lloré en silencio, escondida en el baño, para que mis hijas no me vieran. Pero no me rendí. Pensé que tal vez había elegido el negocio equivocado, que Dios tenía otro plan. Así que abrí una pastelería. Me levantaba a las 5 de la mañana para hornear, atendía hasta la noche, y aún así encontraba tiempo para orar, para servir en la iglesia, para seguir creyendo. Pero el resultado fue el mismo. Pocos clientes, muchas cuentas, otro cierre, otro fracaso. El tercero fue con asesoría de negocios. Pensé, esto sí es mi llamado, ayudar a otros a prosperar. Me capacité, invertí lo poco que me quedaba, alquilé una oficina pequeña. Pero otra vez, el mismo patrón. Esfuerzo sin fruto, oración sin respuesta, fe sin recompensa. Y entonces algo dentro de mí se quebró. No solo el bolsillo, el alma. Volví a mi empleo como secretaria, pero ya no era la misma. Me sentía vacía, frustrada, culpable. En la iglesia seguía sonriendo, pero por dentro me preguntaba si Dios realmente quería que yo prosperara, o si simplemente había nacido para sobrevivir. Y entonces llegó la cirugía. El cuerpo ya no aguantaba más. El dolor en la espalda era insoportable. El médico dijo que era urgente. Hernia de disco. Riesgo alto. Miedo profundo. La noche anterior, oré como nunca. No pedí dinero. No pedí éxito. Solo pedí entender. Señor, si todo esto tiene sentido, muéstramelo. Si no, llévame contigo. Y al día siguiente, mientras estaba en la mesa de cirugía, mi corazón se detuvo. Literalmente. Los doctores luchaban por traerme de vuelta, pero yo ya no estaba ahí. Flotaba sobre mi cuerpo. Veía todo desde arriba. Las luces, los médicos, los monitores. Pero no sentía miedo. Sentía paz. Una paz tan profunda que no se puede explicar con palabras. Y entonces, comencé a moverme. No caminaba, no volaba. Simplemente era llevada hacia una luz. Pero no era una luz cualquiera. Era una presencia viva, amorosa, infinita. Y cuando estuve lo suficientemente cerca, lo vi. Era Jesús.
no el de los cuadros, no el de las películas. Era el Jesús real, vivo, con ojos que lo sabían todo de mí. Me miró con una ternura que me desarmó, y dijo mi nombre, Rosalba. Esa sola palabra me atravesó el alma. Y entonces me dijo, quiero mostrarte algo que va a cambiar todo lo que crees sobre la prosperidad y sobre mí. Nos sentamos en un lugar que no puedo describir. Era como un jardín, pero no de este mundo. Todo vibraba con vida. Y ahí, Jesús comenzó a hablar. Me dijo que muchas de las cosas que yo creía sobre Dios y el dinero no venían de Él. Que me habían enseñado que la pobreza era señal de humildad, que sufrir económicamente era parte del plan divino. Pero que eso nunca lo dijo Él. Yo te creé para prosperar, me dijo. No solo espiritualmente, sino en todas las áreas de tu vida. La escasez no es mi voluntad. La escasez es una mentira que te enseñaron. Y en ese momento, sentí como si un peso de años se despegara de mi espalda. Lágrimas comenzaron a rodar por mi rostro. Jesús me mostró imágenes. Vi a Abraham, a Salomón, a José. Todos prosperaron. Todos eran amigos de Dios. El problema no es tener dinero, me dijo. El problema es amar el dinero más que a mí. Pero tú, Rosalba, nunca hiciste eso. Tú solo querías vivir con dignidad. Entonces le pregunté, con la voz quebrada, ¿por qué fallé 3 veces, Señor? ¿Por qué no prosperé si hice todo con fe? Y él me respondió con una dulzura que me rompió por dentro. Fallaste porque estabas operando con creencias equivocadas. Porque en tu mente había una voz que decía, ¿será que merezco prosperar? No será orgullo. Esa duda saboteaba tus esfuerzos antes de que comenzaras. Y era verdad. Recordé cuántas veces me sentí culpable por soñar con una vida mejor. Cuántas veces pensé que estaba pecando por querer más. Jesús me dijo que la prosperidad no viene solo del trabajo duro. Viene del alineamiento con Él. De entender el propósito. De actuar como hija del rey, no como empleada rogando por migajas. Y en ese momento, algo dentro de mí se encendió. Por primera vez, me vi como Él me veía. No como una mujer fracasada, sino como una hija amada, digna, llamada a prosperar. Y supe que nada volvería a ser igual. Porque cuando ves la verdad, ya no puedes vivir como si no la supieras. Y lo que Jesús me mostró después, era solo el comienzo. Jesús me llevó a un lugar que no puedo describir con palabras humanas. Era como si todo lo que allí existía estuviera vivo. No solo físicamente, sino espiritualmente. Cada flor, cada hoja, cada color parecía tener conciencia, propósito, verdad. Nos sentamos en medio de ese jardín infinito, y Él comenzó a mostrarme cosas que nunca imaginé. Imágenes flotaban a nuestro alrededor, como memorias universales. Vi iglesias donde se predicaba que la pobreza era virtud. Vi pastores sinceros enseñando que prosperar era peligroso. Vi creyentes fieles entregando sus últimos pesos mientras aceptaban vivir apretados económicamente. Y Jesús, con tristeza en la voz, me dijo, Rosalba, esto no viene de mí. Me explicó que muchas de esas enseñanzas nacieron del miedo, de la tradición, de heridas no sanadas. Que líderes que nunca aprendieron a prosperar construyeron teologías para justificar sus fracasos. Que generaciones enteras fueron programadas para creer que la escasez glorifica a Dios. Y entonces me mostró algo aún más profundo. Vi cómo esas creencias limitantes se transmitían como cadenas invisibles. Padres pobres enseñando a sus hijos que los ricos son codiciosos. Iglesias repitiendo que la ambición es pecado. Y todo eso, me dijo Jesús, mantiene a mi pueblo en prisión mental. Yo lloraba, no de tristeza, sino de revelación, porque entendía que no había fallado por falta de esfuerzo, sino por estar atada a ideas que nunca vinieron de Dios. Jesús me miró con ternura y dijo, Rosalba, tú no eres una empleada rogando por sobrevivir. Eres mi hija.
y las hijas del rey no viven como mendigas. Sentí como si algo se rompiera dentro de mí, como si una nueva programación estuviera siendo instalada en mi mente. Ya no era la mujer que se conformaba con lo mínimo. Era alguien que entendía que prosperar no es codicia, es obediencia. Que tener más no es pecado, es responsabilidad. Cuando desperté en el hospital, el doctor me miraba con asombro. Su corazón se detuvo, pero volvió. Es un milagro. Mi esposo lloraba de alivio, pero yo ya no era la misma. Algo había cambiado, no solo en mi cuerpo, sino en mi espíritu. En los días siguientes, mientras me recuperaba, comencé a estudiar la Biblia con nuevos ojos. Busqué todos los pasajes sobre prosperidad que antes había ignorado. Descubrí que Dios habla de bendiciones económicas mucho más de lo que imaginamos. El problema era que yo los había filtrado a través de la culpa. Regresé a mi empleo como secretaria, pero con una mentalidad completamente diferente. Ya no era solo una empleada, era una hija del rey. Comencé a ver oportunidades donde antes veía rutina. Propuse ideas, sugerí mejoras, ofrecí soluciones. Y mi jefe, sorprendido, me dijo un día: «Estás diferente, más segura, más creativa, ¿qué tal si hablamos de un ascenso?». 6 meses después, era gerente de operaciones. Ganaba más, pero lo más importante era que ya no sentía culpa por prosperar. Entendía que Dios quería bendecirme para que yo pudiera bendecir a otros. Un año después de mi encuentro con Jesús, decidí emprender nuevamente. Pero esta vez no era para probar nada. Era para caminar en propósito. Abrí una empresa de asesoría para constructoras. Oraba, sí, pero no pidiendo permiso para prosperar. Oraba por sabiduría. Trabajaba con excelencia, no por miedo al fracaso, sino por alegría al servir. Tomaba decisiones basadas en principios divinos, no en miedos humanos. Y el negocio prosperó. En 2 años tenía un equipo de 12 personas y comenzaba a expandirme a otras ciudades. Pero lo más hermoso era lo que sucedía alrededor. Comencé a usar parte de las ganancias para ayudar a otros cristianos que estaban atrapados en las mismas creencias que me habían limitado. Ofrecía mentoría gratuita. Enseñaba sobre emprendimiento con propósito. Compartía los principios bíblicos que Jesús me había revelado. Y vi milagros. Familias enteras transformadas. Emprendedores que prosperaban sin culpa. Iglesias que comenzaban a predicar un mensaje balanceado, donde la espiritualidad y la abundancia caminaban juntas. Mi esposo dejó su empleo y comenzó a trabajar conmigo. Mis hijas iniciaron sus propios negocios con la mentalidad correcta. Ya no vivíamos con ansiedad por las cuentas. Vivíamos con paz, con visión, con propósito. Y cada vez que veía a alguien romper esas cadenas mentales, cada vez que veía a una familia cristiana prosperar con integridad, recordaba ese jardín. Recordaba la voz de Jesús. Recordaba que todo comenzó cuando me atreví a creer que la escasez no era parte del plan. Que la abundancia, cuando está alineada con propósito, glorifica a Dios más que cualquier sacrificio silencioso. Y entendí que prosperar no es acumular, es expandir el reino. Hoy, cuando me paro frente a una iglesia llena de emprendedores cristianos, cuando veo familias que antes vivían con miedo ahora caminando con propósito, cuando escucho testimonios de personas que rompieron sus cadenas mentales y comenzaron a prosperar con integridad, sé que todo lo que viví no fue en vano. Sé que aquella muerte en la mesa de cirugía no fue el final, fue el inicio de una misión. Porque lo que Jesús me mostró ese día no era solo para mí. Era para todos los que han creído que la pobreza es parte del plan divino. Era para todos los que han confundido humildad con escasez, obediencia con resignación, fe con conformismo. Comencé a compartir mi historia con cuidado. No para criticar, sino para iluminar. No para imponer, sino para liberar. Y algo comenzó a suceder. Pastores que antes predicaban sobre contentamiento como sinónimo de mediocridad,
Comenzaron a estudiar la Biblia de nuevo. Iglesias que vivían con temor al dinero comenzaron a enseñar sobre prosperidad con propósito. Matrimonios que estaban al borde del colapso por la presión financiera comenzaron a sanar. Jóvenes que pensaban que soñar era pecado comenzaron a construir empresas. Ancianos que habían vivido toda su vida con lo justo comenzaron a vivir con dignidad. Y cada vez que veo eso, cada vez que escucho a alguien decir yo también soy hijo del Rey, recuerdo ese momento en el jardín celestial. Recuerdo la voz de Jesús diciéndome: cuando mis hijos prosperan con integridad, mi nombre es glorificado. Cuando viven en escasez innecesaria, mi carácter es cuestionado. Porque entendí que la prosperidad no es acumulación, es expansión. No es vanidad, es testimonio. No es codicia, es obediencia. Y que cuando el pueblo de Dios prospera, el reino se fortalece. Hoy, mi empresa no es solo una fuente de ingresos. Es una plataforma de transformación. Cada asesoría que damos, cada familia que ayudamos, cada iglesia que se libera de la mentalidad de escasez, es parte de esa misión. Y no lo hago sola. Mi esposo, mis hijas, mi equipo, todos caminamos con la misma visión. Porque ya no vivimos para sobrevivir. Vivimos para impactar. Ya no trabajamos por necesidad. Trabajamos por propósito. Ya no tememos al dinero. Lo usamos como herramienta para glorificar a Dios. Y si tú has llegado hasta aquí, si algo dentro de ti se ha movido, si has sentido que esta historia también es tuya, entonces tal vez sea el momento de elegir. Tal vez sea el momento de dejar de vivir como si la escasez fuera virtud. Tal vez sea el momento de romper esas cadenas invisibles que te han atado por años. Porque ahora tú también sabes. Sabes que Dios no te creó para vivir con lo mínimo. Sabes que la abundancia, cuando está alineada con propósito, es parte del plan. Sabes que eres hijo del Rey. La pregunta no es si Dios quiere que prosperes. La pregunta es si tú vas a atreverte a creerlo. Porque cuando lo haces, todo cambia. Tu mente cambia. Tus decisiones cambian. Tus resultados cambian. Y entonces, tu vida deja de ser una lucha silenciosa y se convierte en un testimonio vivo. Un testimonio que grita, sin palabras, que la escasez no es santa. Que la pobreza no es destino. Que la abundancia, cuando nace del propósito, es una forma de adoración. Y yo, que morí en una cirugía, que vi a Jesús cara a cara, que escuché su voz y recibí su revelación, estoy aquí para decirte que no es tarde. Que no importa cuántas veces hayas fallado. Que no importa cuántas veces te hayas conformado. Hoy puede ser el día en que todo cambie. Hoy puede ser el día en que decidas vivir como lo que realmente eres. Hijo del Rey. Porque las hijas del Rey no viven como mendigas. Y los hijos del Rey no nacieron para sobrevivir. Nacieron para prosperar, para expandir, para glorificar, para transformar. Y tú también. Si llegaste hasta aquí, ya no puedes volver atrás. Has visto lo que yo vi. Has sentido lo que yo sentí. Y ahora sabes lo que Jesús me dijo. La escasez no glorifica a Dios. La prosperidad con propósito sí. No se trata de correr detrás del dinero. Se trata de caminar con Dios hacia una vida donde tus recursos reflejen tu llamado, no tu castigo. Cada vez que una familia cristiana rompe la mentalidad de escasez, el reino se expande. Cada vez que un emprendedor fiel prospera sin culpa, el evangelio se fortalece. La pregunta ya no es si Dios quiere que prosperes. La pregunta es, ¿vas a atreverte a creerlo? Porque ahora tú también sabes. Y los que saben, ya no pueden vivir como si no supieran. Como siempre, si les gustó este video, no olviden suscribirse y dejar su like. Nos vemos en el próximo video.